Muy bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos que comenzamos ya hace algunos meses y llegamos al capítulo 5 y ya sabéis que este libro, esta carta es una especie de sermón, una especie de exhortación, una especie de llamado al ánimo que está dirigido a personas que de alguna manera estaban siendo tentadas a abandonar su fe en Jesús y volver a un sistema religioso ritual. Y se llama la carta a los Hebreos porque evidentemente el trasfondo de las personas a quienes va dirigida esta carta y el trasfondo del mismo autor es un trasfondo judío. Y cuando estudiamos la carta nos damos cuenta de que se habla mucho, se hace mucha referencia al Antiguo Testamento, se hace mucha referencia a la ley, a rituales del Antiguo Testamento. Y lo que está buscando el autor es explicarles y explicarnos a cada uno de nosotros que Cristo es superior a todo eso. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior a los rituales como el día de reposo, como el sábado. Cristo es superior. Cristo es el Señor de todo eso. Cristo es el Señor de los ángeles, el Señor de Moisés, el Señor de Josué, el Señor del sábado. Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de todo. Y el escritor de Hebreos está escribiendo esta carta para hacerles ver que es una locura, es una insensatez volver atrás, dejar la realidad para volver a las sombras, porque la sombra, todas estas cosas simplemente apuntan a Cristo, a una realidad que es Cristo y la obra de Cristo. Es una locura. Y entonces se está tratando de hacerles ver que es una locura y que tienen que permanecer en Cristo. Ahora, una de las cosas que un judío podía preguntar a cualquier otra persona de otra religión y que podía preguntar a un cristiano era esta. Le podían preguntar, ¿quién es vuestro sumo sacerdote? ¿Quién es vuestro sumo sacerdote? La figura del sumo sacerdote era una figura importante para los judíos y era una figura principal dentro de la religión judía. Si habéis leído la Biblia y si habéis leído el Antiguo Testamento, entendéis de qué estoy hablando. En el libro de Éxodo, y para ponernos un poquito en contexto y recordar un poco, en el libro de Éxodo se nos dice que Dios escogió a una de las 12 tribus de Israel, a la tribu de Leví, para sí mismo, para su servicio. Y dentro de la tribu de Leví escogió una familia, a la familia de Aarón, para que fuese el sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes eran primero Aarón y luego toda la descendencia de Aarón. Ahora, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Cuál era su función? El sumo sacerdote era una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Era el que se acercaba a Dios en lugar del pueblo y se acercaba a Dios representando, se presentaba delante de Dios representando a los hombres, representando al pueblo. Y en esa labor del sumo sacerdote tenía dos funciones principales el sumo sacerdote. En primer lugar, interceder delante de Dios por el pueblo y la segunda cosa, ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Y todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo. Pero había un día especial en el calendario judío y en la religión judía que era el día de la expiación o también conocido como Yom Kippur. Era un día especial porque ese era el único día en el cual la sangre del cordero, el sacrificio, era introducida más allá del velo. Sabéis que el santuario estaba dividido en diferentes partes. El atrio, donde estaba el pueblo, donde estaban todos. El lugar santo, donde entraban solamente los sacerdotes. Y allí pues a ofrecer los panes de la propiciación, a encender el incienso. Y luego estaba el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Allí estaba la gloria de Dios y era el lugar donde allí estaba la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en ese lugar
con la sangre de un cordero que había sido sacrificado y era rociada sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y esa era una labor que no podía hacer cualquier sacerdote, era una labor que solamente podía llevar a cabo el sumo sacerdote. Por eso era un personaje importantísimo para la religión judía. Y entonces, como digo, un judío podía decirle a un cristiano: ¿quién es vuestro sumo sacerdote? ¿Quién es vuestro mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es el que intercede por vosotros? Vosotros no tenéis sumo sacerdote, nosotros tenemos sumo sacerdote. Pero vosotros no tenéis sumo sacerdote. No tenéis quien ofrezca sacrificios delante de Dios por vuestros pecados. Y si no tenéis quien ofrezca sacrificios delante de Dios por vuestros pecados, ¿cómo vais a poder presentaros delante de Dios? ¿Cómo puedes decir que este pacto que viene con Cristo es superior al pacto antiguo de la ley de Moisés si no tenéis un sumo sacerdote? Y a esas preguntas el cristiano podía responder de esta manera: es que sí tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote perfecto. Y Él ha ofrecido el sacrificio por nuestros pecados. No un sacrificio por nuestros pecados, sino el sacrificio por nuestros pecados. Y Él no tiene que ofrecer un sacrificio todos los años y mucho menos todos los días. Él ha ofrecido un solo sacrificio perfecto que expía todos los pecados de la historia cometidos por su pueblo, desde el principio de los siglos hasta el final de los tiempos. Así de grande es nuestro sumo sacerdote. Así de grande es el sacrificio que ha ofrecido nuestro sumo sacerdote por nosotros. Y ahora Él está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros cada día. Cada día Él está intercediendo por su pueblo. Y ese, hermanos, es el tema que va a tratar el autor de Hebreos en los siguientes capítulos. En los capítulos del 5 al 9, esta sección constituye la sección más larga de la carta y también para muchos es el corazón de la carta de Hebreos. Y en esa sección, en estos capítulos, el autor de Hebreos va a tratar este tema, el tema del sumo sacerdocio de Cristo. Jesús es un sumo sacerdote superior. Él es infinitamente superior al sacerdocio levítico, porque Él ha logrado lo que todos los sumos sacerdotes a lo largo de la historia no lograron ni podían lograr. Y este es un tema, hermanos, que comienza a desarrollar de una manera más extensa a partir del capítulo 5, pero del que Él ya ha venido dando algunos retazos en los capítulos anteriores, y en la última parte del capítulo 4, Él introduce de una manera más profunda este tema. Así que, para tomar el contexto del capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 4. Hebreos 4, versículo 14, y estuvimos viéndolo hace un par de semanas, pero vamos a recordarlo y así de esa manera entramos ya en el contexto del capítulo 5. Versículo 14 del capítulo 4, escribe el autor de Hebreos, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero Jesús es un sumo sacerdote mayor que Aarón y mayor que cualquier otro sumo sacerdote. ¿Por qué? En primer lugar, dice el versículo 14, dice: porque nuestro sumo sacerdote es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y ya hemos dicho antes que el sumo sacerdote, el levítico del Antiguo Testamento, traspasaba una vez al año, traspasaba el velo y llegaba ante donde se simbolizaba la presencia de Dios. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo, dice que traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Cada día, no una vez al año, cada día, todo el tiempo, Él está delante del Padre intercediendo por los suyos, intercediendo por su pueblo. En segundo lugar, dice: Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y esto nos habla acerca de la naturaleza de nuestro sumo sacerdote. Él es Jesús. Y eso está hablándonos acerca de la humanidad
de Cristo, de su naturaleza humana. Él es un hombre como nosotros. Y cuando nació, cuando el Verbo se hizo carne, el nombre que se le puso, se le dio, es este, Jesús, que significa Salvador. Pero no solamente Jesús, es el Hijo de Dios. Y eso está haciendo referencia a su divinidad. Él es hombre y Él es Dios. Las dos cosas al mismo tiempo. No es medio hombre y medio Dios, sino completamente hombre y completamente Dios. El Hijo de Dios no dejó de ser Dios, pero en la encarnación añadió a su divinidad una naturaleza humana. Y por eso también es completamente distinto y, por supuesto, infinitamente superior a cualquier otro sumo sacerdote. Por tanto, dice, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, perseveremos, permanezcamos firmes en nuestra fe en Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 lo que nos va a explicar, o va a comenzar a explicarnos, es cómo Cristo puede ser sumo sacerdote. Porque recuerda, el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, no podía ser de cualquier otra tribu, y tenía que ser de la descendencia de Aarón. Pero Jesús, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá. Jesús no era de la tribu de Leví, tampoco era de la descendencia de Aarón. Y recuerda, hermano, que esta carta está dirigida a judíos, a personas que conocen estas cosas. Y la pregunta que probablemente estaba en sus corazones y en sus mentes mientras escuchaban esto es ¿cómo Cristo puede ser sumo sacerdote? Si Él no es de la tribu de Leví, si Él no es de la descendencia de Aarón. Y en los siguientes versículos, en los versículos del 1 al 10 del capítulo 5, va a comenzar a explicar esto. Y para explicar esto, va a hacer dos cosas. En primer lugar, va a mostrar cuáles son las características, los requisitos que debía tener un sumo sacerdote, y luego va a explicar también cómo en Cristo se cumplen esos requisitos. Cómo Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Así que versículo 1, versículo 4, de capítulo 5, versículo 1 al 4, dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En los primeros 4 versículos de este capítulo 5, el escritor de Hebreo lo que va a hacer es recordarles a estos judíos, a estos hebreos, cuáles eran las características de un sumo sacerdote. Y la primera característica que encontramos en estos versículos acerca del sumo sacerdote es que tenía que ser un hombre. Versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Es decir, el sumo sacerdote tenía que ser tomado, escogido de entre los hombres. No podía ser un ángel, no podía ser un ser celestial sobrenatural. Tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque todo sumo sacerdote, versículo 1 dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y esta es la segunda característica que vemos acerca del sumo sacerdote. Es alguien constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es un mediador entre Dios y los hombres. La labor del sumo sacerdote era representar al pueblo delante de Dios, y podía representar al pueblo delante de Dios. ¿Por qué? Porque era uno de ellos, era uno del pueblo, era un hombre, y tenía que participar de la misma naturaleza y la misma experiencia que aquellos a quienes tenía que representar delante de Dios y por los cuales tenía que interceder. Así que
para ser un sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Y Cristo, el Hijo Eterno, se hizo hombre, se encarnó, tomó una naturaleza humana, se hizo uno de nosotros. Es un hombre y por tanto, por eso, Él puede ser nuestro sumo sacerdote, Él puede ser nuestro representante delante del Padre. Y continúa, dice, así que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La principal tarea de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cristo hizo eso? Claro. Él presentó una ofrenda. Él presentó su cuerpo, su propio cuerpo. Su vida fue presentada como una ofrenda por nuestros pecados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban ofrendas y sacrificios que cubrían el pecado, pero que no podían quitar el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Sin embargo, cuando Jesús vino a este mundo y caminó por esta tierra, y cuando Juan el Bautista lo vio y el Padre le dijo, ese es el Mesías, él dio testimonio. ¿Y qué es lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no es solo el sacerdote que ofrece el sacrificio. Él es el sacrificio ofrecido por nosotros, no para cubrir, sino para quitar, para limpiar y quitar todos nuestros pecados. Como he dicho antes, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo, el día de la expiación. Y para entrar ahí tenía que hacer una serie de cosas, tenía que hacer una serie de ritual, tenía que primero santificarse a sí mismo, tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y luego entrar en el lugar santísimo con la sangre del cordero que había sido sacrificado por el pueblo, tenía que entrar al lugar santísimo. Y el pueblo estaba a las puertas del tabernáculo y había expectación, había inquietud. Y cuando el sumo sacerdote salía del templo después de haber ofrecido esa sangre por la expiación de los pecados del pueblo, había gran regocijo. El pueblo se alegraba, hacía fiesta, se regocijaba. ¿Por qué? Porque no había muerto. No había muerto al entrar a la presencia de Dios. Y como no había muerto, eso quería decir que Dios había recibido el sacrificio por los pecados de ellos. Dios había perdonado los pecados del pueblo por un año. Y al año siguiente tenían que hacerlo de nuevo. Pero dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, y Él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu al Padre, ocurrieron varias cosas que encontramos en los Evangelios y en Mateo. Y una de las cosas que ocurrió es que dice la Escritura, que el velo del templo, ese lugar que separaba al hombre de Dios, se rasgó de arriba abajo. Por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, ese velo se recó, ese muro de separación que había entre el hombre y Dios fue quitado de tal manera que ahora podemos entrar confiadamente delante de la misma presencia de Dios a través, no del velo, sino a través de Cristo y a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario.
Así que, dice, todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en segundo lugar dice el versículo 2, y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Para eso también tenía que ser un hombre el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que pudiera mostrarse paciente, dice, con los ignorantes y extraviados. Tenía que ser un hombre para que pudiera tener empatía y tener compasión con los pecadores. Por cuanto dice que él, dice, también está rodeado de debilidad. Estamos hablando del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tenía un rango principal dentro de la religión judía, un rango muy elevado, pero era igual que cualquier otro hombre. Y pecaba como todos los demás. Y la muestra la tenemos en Aarón. ¿Os acordáis de Aarón en Éxodo? Cuando Dios ya dice, el sumo sacerdote será Aarón, ¿cómo debutó en el sumo sacerdocio? Fíjate, Moisés se va al monte para recibir la ley de Dios y allí pasa tiempo y entonces empieza la gente a decirle, oye, este Moisés no sabemos qué habrá pasado. ¿Quién sabe si tal vez ya ha muerto y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer si no está Moisés? Haznos dioses. ¿Y qué hace Aarón? Escucha al pueblo y hace un dios, hace un becerro de oro y el pueblo se corrompe de becerro. Y él peca. No solamente él peca, sino que hace pecar al pueblo. Y vemos que el sumo sacerdote era un hombre normal que pecaba. Aarón también pecaba. Por eso dice, versículo 3, que por causa de la debilidad, por causa de ella, por causa de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. Ya lo hemos dicho antes, cuando él iba a presentar el sacrificio, él no podía entrar de cualquier manera. Él tenía primero que santificarse, tenía que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados. Y luego ofrecer por los pecados de todo el pueblo del cual él era parte. Entonces, era un hombre. Y debido a que era un hombre, podía entender al hombre, podía tener empatía por el hombre. Y el sacerdote podía ser comprensivo, podía ser paciente, y se esperaba que el sumo sacerdote fuese así, que actuara con misericordia, dice, hacia los ignorantes y extraviados. Y hermanos, todos somos ignorantes y extraviados. Todos. Todos somos ignorantes porque ninguno sabemos hacer el bien. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Ninguno sabemos hacer el bien. Todos somos pecadores y todos estamos extraviados. Isaías 53, versículo 6 dice que todos nos descarriamos como ovejas. Todos. Y ahí, en todos, es que no excluye a nadie. Ahí estás tú, ahí estaba yo. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos estábamos perdidos a causa de nuestro pecado. Pero continúa este precioso versículo de Isaías 53, 6. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, en nuestro sumo sacerdote, el pecado de todos nosotros. Él tuvo compasión de nosotros. Él vino a buscarnos y a salvarnos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y como nosotros no nos podíamos acercar a Él por causa del muro de separación que constituía nuestros delitos y de nuestros pecados, Él se acercó a nosotros. Él vino a nosotros para quitar el pecado de en medio y reconciliarnos consigo mismo. Y Jesús era un sumo sacerdote, y es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote diferente al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, porque Él no tuvo que ofrecer sacrificio por su propio pecado, porque Él no tuvo pecado. Él era puro, santo, justo, Él era el justo. Ahí le dice que no es justo ni en uno, pero dice que Jesús era el justo. Y dice Él, porque solamente hay uno justo. Él no tenía que ofrecer por sus propios pecados. Era sin pecado, pero Él asumió nuestra condición humana y por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que por cuanto Él se hizo hombre,
se hizo uno de nosotros y experimentó las mismas cosas que nosotros, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Y de nuevo, en todo significa que no excluye nada. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Él nunca pecó, Él no cometió pecado, pero Él sabe lo que es ser tentado en todo. Y por eso Él puede entendernos. Él sabe lo que es vivir y experimentar, lo que es vivir en un mundo caído y corrompido por el pecado. Él puede entendernos. Él puede entendernos cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Él puede entendernos cuando estamos siendo tentados. Él entiende lo que es la tentación y entiende lo que es la tentación infinitamente más de lo que tú y yo podamos entender de lo que es la tentación. A veces decimos, sí, bueno, él entiende lo que es la tentación, pero claro, pero no entiende, porque al final Él es Dios. No, Él entiende lo que es la tentación mucho más que tú y yo. Porque ¿sabes qué? Nosotros somos tentados, pero Él fue tentado sin pecado. ¿Y qué significa eso? Que a veces nosotros no necesitamos ser tentados mucho para pecar. Pero Él fue tentado hasta el extremo, mucho más de lo que tú y yo podamos ser tentados, pero Él no pecó. Por lo cual Él sabe lo que es experimentar la tentación infinitamente más de lo que tú y yo podamos saber y entender. ¿Me explico? Entonces, Él fue tentado en todo. Él sabe y Él puede entendernos y puede tener compasión de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, por lo cual, dice, Él debía ser semejante a sus hermanos. Él tenía que ser un hombre, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, y pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que no solamente entiende por dónde pasamos, que no solamente entiende lo que es la tentación, porque yo a lo mejor puedo entender ciertas cosas por las cuales tú estás pasando, porque soy hombre como tú. Y yo también he sido tentado, y a lo mejor he sido tentado en algunas cosas o en las mismas cosas en las que tú estás siendo tentado. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo entender, pero no te puedo socorrer. ¿Y sabes qué? Tenemos un sumo sacerdote que no solamente puede entendernos, sino que es poderoso. Poderoso para socorrer a los que son tentados, hermanos. Versículo 4, y aquí encontramos la última característica que encontramos en estos primeros versículos acerca del sumo sacerdote. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote no era alguien que tomaba para sí esa honra. Tenía que ser un hombre, pero no podía ser cualquier hombre. Tenía que ser un hombre designado, escogido por Dios. No había una escuela de sumos sacerdotes. No había una carrera en la universidad donde pudiera estudiar sumo sacerdote. No es que dice, ¿uno qué vas a estudiar? Bueno, pues yo voy a estudiar medicina y tú, yo voy a entrar en la facultad de sumo sacerdote. No existía, eso no existía, no era un oficio que tú podías tomar. El sumo sacerdote era alguien escogido y tenía que ser alguien escogido, llamado por Dios. Era un llamado específico de Dios. Versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que dice, el sumo sacerdote no toma esa honra para sí mismo, sino que es escogido. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y el autor de Hebreos hace referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento y del libro de los Salmos para respaldar esto que está diciendo. Y es el Salmo capítulo 2, versículo 7 y el Salmo 110, versículo 4, que son salmos mesiánicos, es decir, son salmos que hablan acerca del Mesías. Y
doctores judíos sabían que estos dos pasajes se referían al Mesías. Y el autor de Hebreos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y este es el Salmo 2, versículo 7, ¿quién le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? El Padre, Dios Padre. En el Salmo 2, versículo 7, Dios Padre se revela diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ojo, esto no está refiriéndose al origen de Jesús ni al nacimiento de Jesús. Ya lo vimos cuando vimos este mismo pasaje, este mismo salmo lo menciona en el capítulo 1. Y lo vimos, no está hablando acerca de que Jesús tiene un origen o tiene un principio. Porque eso significaría que Jesús no es Dios. Está haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Y así lo interpreta Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 33. Si queréis apuntarlo, lo releéis. Y en Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu por medio de la resurrección de los muertos. Pues este mismo que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es también el mismo, el Padre, el que dice en el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo no se autoeligió, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, el Padre, es el que también lo designó como sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec, para siempre, hermanos. Y este es un detalle importante, porque los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran para siempre. No, tenían la mala costumbre de morirse, y cuando se morían, tenía que ponerse otro sumo sacerdote y ocupar su lugar. En cambio, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio, dice, para siempre, eterno. Y aquí hace una aclaración, dice, según el orden de Melquisedec. No según el orden de Leví. Aarón y los demás sacerdotes del Antiguo Testamento eran sumos, o eran sacerdotes o sumos sacerdotes según el orden de Leví, eran sacerdotes levíticos. Pero Jesús dice que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y claro, aquí la pregunta es, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? Porque sabemos quién era Leví y sabemos quién era Aarón, pero ¿quién era Melquisedec? Muy bien, no vamos a hablar mucho de este personaje porque cuando lleguemos al capítulo 7, el autor de Hebreos va a hablar largo y tendido y se va a parar tranquilamente a hablar y a explicarnos quién era este personaje y cómo se aplica este personaje a Cristo. Pero sí, algunas cosas. Rápidamente, Melquisedec es un personaje que tenemos que saber. En primer lugar, Melquisedec es un personaje anterior a Leví, mucho antes que Leví. Es un personaje del tiempo de Abraham. Entonces, antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, mucho antes, fíjate, muchos años antes, desde el tiempo de Abraham, Abraham tenía que tener a Isaac, luego Isaac tenía que tener a Jacob, Jacob tenía que tener a sus 12 hijos, luego tenían que pasar 400 años en el desierto y luego ser sacados de Egipto y luego en el desierto entonces Dios da la ley y establece el sacerdocio levítico a través de Aarón. Pero muchos siglos antes, mucho tiempo antes, estaba este hombre Melquisedec. Entonces el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio anterior al sacerdocio de Leví y de Aarón. Y es un personaje un tanto misterioso y solamente aparece en unos pocos versículos en Génesis capítulo 14, versículo 18 en adelante. Pero hay algunas cosas que se nos dicen de él. ¿Qué se nos dice de este personaje de Melquisedec? En primer lugar se nos dice que era rey. Era rey, dice rey de Salem, que significa paz o lugar de paz, y que era también probablemente era el antiguo nombre de Jerusalén, era rey de Salem, y también se nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico de Aarón en dos formas. En primer lugar, es superior porque es de mucho antes que se estableciera el sacerdocio levítico y además es perpetuo, porque el sacerdocio levítico comienza en Éxodo y termina ¿cuándo? Termina en el año 70, cuando el templo es destruido y ya no hay sacerdotes. Los judíos no tienen sacerdotes, ya no ofrecen sacrificios. Pero este es anterior. Y en segundo lugar, porque
Aarón era sacerdote, pero no era rey. Este Melquisedec era rey y era sacerdote. Y cuando el autor de Hebreos toma este Salmo 110, y lo aplica al sacerdocio de Cristo, es interesante. Yo os invito, no lo vamos a leer para no tomar más tiempo, que lo leáis desde el principio, porque con principio está hablando acerca del Mesías y está diciendo, tú eres rey. Tú eres un rey para siempre, tu trono de poder y todo eso, ¿no? Y luego en un momento determinado, el versículo 7, dice esto, que tú eres también para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Y los judíos sabían que el Mesías iba a ser alguien que iba a ser rey, pero que iba a ser también sacerdote. Y este Melquisedec es rey y sacerdote. Entonces, el Mesías es rey y es sacerdote. Y los judíos sabían esto. Entonces, el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando fue hecho hombre, los días de su carne fueron un paréntesis en la existencia del Hijo. El Hijo era antes de nacer y es por la eternidad, Él es eterno. Pero hubo un momento en el que Él se hizo algo menor que los ángeles y habitó entre nosotros. Y en el tiempo en el cual estuvo caminando entre nosotros, en los días de su carne, dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué está hablando aquí? ¿A qué pasaje de la vida de Cristo en la tierra se está refiriendo el autor de Hebreos en estos versículos? La inmensa mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que está haciendo referencia a la noche antes en la cual Cristo fue crucificado, al momento en el que Jesús estuvo en Getsemaní. La noche anterior a la cruz, Él, lo vemos en las Escrituras, Él experimentó una tremenda presión, una tremenda angustia, una tremenda tristeza del alma, al punto que le dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y en Lucas 22 nos dice que su angustia era tal, su agonía era tal, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Tal era el sufrimiento emocional, espiritual, la angustia que estaba experimentando Jesús, estaba experimentando Cristo en ese lugar. ¿Por qué estaba tan angustiado? ¿Por la cruz? ¿Por los golpes? ¿Por los clavos? Porque Él sabía que en unas horas Él iba a experimentar lo que nunca Él había experimentado. Él iba a experimentar la separación del Padre. Él iba a experimentar nuestros pecados en su cuerpo. Dice 1 de Pedro capítulo 2, 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él era santo y justo, pero en su cuerpo Él llevó el pecado de todos nosotros. Y Él está sintiendo esa angustia. Él siempre ha tenido una perfecta comunión con el Padre. Pero Él iba a experimentar las consecuencias de nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios y produce muerte espiritual. Él iba a experimentar eso en la cruz. Y Él tenía una angustia en su corazón. Y dice que estando en esa presión y en esa agonía, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y Jesús, hermano, no está orando para ser librado de la cruz, ni para ser librado del sepulcro. Él no quería ser librado de la cruz, ni librado de morir, porque Él sabía que ese era su propósito. Desde el primer momento, Él sabía a dónde se dirigía. Desde el primer momento, Él sabía que su final era morir y morir en una cruz. Para eso había venido. Él había nacido para eso, para morir y morir en una cruz. La cruz no fue un accidente. La cruz fue el propósito de su vida. Él nació en Belén para la cruz. Nació en un pesebre para la cruz. Ese era el propósito de su vida. Y cuando está orando y está rogando, dice, con súplicas, con clamor y lágrimas, no está orando para ser librado de morir.
No dice eso, dice para ser librado de la muerte, que es diferente. Y dice, y fue oído. ¿Por qué fue oído? Porque Jesús murió en la cruz. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Él derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados. Y fue sepultado, pero no quedó en la sepultura, sino que al tercer día resucitó. Y su resurrección es la garantía de que el sacrificio por nuestros pecados ha sido aceptado por el Padre. ¿Os acordáis lo que decíamos antes? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre por el perdón de los pecados del pueblo, el pueblo estaba a las puertas y estaba inquieto, pero cuando salía se alegraba con gran gozo. ¿Por qué? Porque no había muerto. Había entrado al lugar santísimo y no había muerto en la presencia de Dios, sino que había ofrecido y salía. Y eso era garantía de que el sacrificio por los pecados del pueblo había aceptado y habían sido perdonados por un año. Jesús entró en ese lugar santísimo. No el hecho de manos de hombres y humanos, sino el lugar santísimo del cual es la muestra del Antiguo Testamento. Entró en ese lugar santísimo, ofreció su sangre y no murió. Resucitó. Resucitó para nuestra justificación, hermanos. Y dice que estando en esa presión, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y esta palabra en el griego, que se traduce como temor reverente, también puede traducirse como sumisión reverente. Él se sometió a la voluntad del Padre, de tal forma que la voluntad del Padre era suya, su voluntad. Y por eso dice que fue oído, hermanos. Y somos oídos cuando oramos conforme a su voluntad. A veces oramos y pedimos y no recibimos. Y no vemos las contestaciones de nuestra oración. Y yo me preguntaba, ¿por qué nuestras oraciones muchas veces no son contestadas? Probablemente porque no oramos como Cristo oró. Como Cristo oraba. ¿Cómo oraba Cristo? Dice que con ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo oramos nosotros, hermanos? Muchas veces oramos que parece que estamos orando por los alimentos. Padre, bendice estos alimentos, no sé qué, en el nombre de Jesús, amén. No hay corazón, no hay clamor, no hay lágrimas. Y oramos que nuestra forma de orar, hermanos, mira, no solamente hablamos o transmitimos, en la oración no solamente transmitimos con nuestras palabras, sino también con nuestra actitud. Y nuestra actitud, hermanos, muchas veces cuando oramos está mostrando que no tenemos mucho interés. Nos gustaría, pero no hay un verdadero deseo. Pero cuando oramos con gran clamor, con súplicas, con lágrimas, estamos orando como debemos orar. Y estamos diciendo, esto me importa, lo deseo, Señor. Pero no solamente es necesario orar con gran clamor, con lágrimas, poniendo no solamente palabras, sino deseo, y poniendo no solamente nuestro pensamiento, sino nuestro corazón delante de Dios, sino que hay que orar, dice, con temor reverente, con una sumisión reverente, diciendo, sea conforme a tu voluntad. Tenemos que orar conforme a la voluntad. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y oramos con la actitud correcta, Dios responde. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí hay dos cosas que dicen estos versículos que nos pueden chocar. En primer lugar dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es esto de que Jesús aprendió la obediencia? ¿Es que el hijo no era obediente? ¿Significa que el hijo no era obediente? No. Él siempre fue obediente.
Como hemos dicho, Él siempre sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Él no tenía que aprender a ser obediente, pero experimentó, aprendió el costo de la obediencia en su cuerpo. Él vivió y experimentó la obediencia de una manera completa y de una manera concreta a través de sus padecimientos, a través de su sufrimiento en la cruz. Él se sometió plenamente a la voluntad del Padre, incluso cuando ese sometimiento implicaba el sufrimiento, el dolor, la humillación, la cruz. Como dice Filipenses capítulo 2, 8, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Consumó la obediencia. Y en ese sentido es que Él aprendió la obediencia, experimentó lo que significa la obediencia. Y la segunda cosa que nos puede chocar, la encontramos en el versículo 9, y estamos terminando, hermanos. Dice que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo? ¿Cristo tenía que ser perfeccionado? ¿No es Dios? Y si es Dios, ¿no es perfecto? ¿Cómo puede ser Dios si no es perfecto? Él no es perfecto, sí, por supuesto. Él es perfecto. Como Dios, Él es perfecto, y como hombre, Él era perfecto. Él nunca pecó y vivió una vida perfecta como hombre. Pero como Salvador, hermanos, Él tenía que ser perfeccionado. Él era justo y santo, pero su santidad de por sí sola no podía salvarnos. Y lo que nos salva es que Él fue puesto como un sacrificio por nuestros pecados. Y fue perfeccionado como Salvador a través de la aflicción y a través del sufrimiento. Al sufrir el castigo de nuestra paz, al sufrir la muerte que nosotros merecíamos en la cruz por nuestros pecados, Él se constituyó en un perfecto Salvador para nuestras almas. Y por tanto, podemos hallar una perfecta salvación en Él porque es un perfecto Salvador. Él ha hecho todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Para quién es la salvación? Vamos a decir, para todos. Y aquí dice, para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y aquí no está hablando de una obediencia a la ley, sino de una obediencia a la fe. Tenemos que obedecer a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? En Hechos capítulo 17, versículo 30, Pablo predicando a los atenienses dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. En primer lugar, arrepentimiento. Dios requiere esa obediencia de nuestra parte. Arrepentimiento. En Juan capítulo 6, versículo 28, 29, es un pasaje muy interesante en Juan, donde la gente le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios quiere que hagáis, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos. Y tenemos que ser obedientes. Cristo es autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que obedecen. Para todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Para todos aquellos que son conscientes de su pecado, de que están separados delante de Dios y vienen en arrepentimiento y ponen su fe en Cristo y su confianza para su salvación en la obra completa, perfecta, consumada de Cristo en la cruz del Calvario.
Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vuelve al principio. Hermanos, termino, hermanos, y concluyo. Resumiendo un poco, tenemos un sumo sacerdote perfecto. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él, como sumo sacerdote, Él fue tomado de entre los hombres. Él se hizo un hombre, Él vino a este mundo. Él añadió a su divinidad una naturaleza humana para poder representarnos y morir como hombre, cargando nuestros pecados sin tener que morir, porque Él era justo. Él se hizo hombre para poder representarnos. Él presentó sacrificios. No sacrificios, el sacrificio. Un solo sacrificio suficiente. Y nos rescató, dice la Escritura, no con oro ni plata, nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero inmolado, con su propia sangre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que ofrece sacrificios y Él es el sacrificio ofrecido para el perdón de nuestros pecados. Y Él se mostró paciente para con los ignorantes y los extraviados. Y Él mostró, y hermanos, cuando vemos la Escritura y vemos a Jesús, y vemos cómo Él se movía, hermanos, y vemos cómo eran los líderes religiosos de su tiempo, cómo eran los sumos sacerdotes y los líderes religiosos, que miraban a todos los que no eran como ellos, los miraban por encima del hombro y los rechazaban porque como eran pecadores. No vemos esa misericordia, esa compasión, no vemos esa paciencia con los extraviados, pero vemos a Jesús, que todo el que venía, Él lo recibía. Y Jesús dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no importa quién fuese, no importa cuán grandes fuesen sus pecados, Él recibía a todos y tenía compasión. ¿Por qué? Porque Él había venido a salvar a los ignorantes, a los que no sabían hacer bien, hermanos. Y no sabemos hacer bien porque somos pecadores. Y un pecador solamente puede pecar. Y a los extraviados. Él vino y los recibió y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y sigue teniendo paciencia y misericordia. Hermanos, cuánta paciencia, cuánta misericordia tenemos que recibir cada día de parte del Señor. Y cada día son nuevas sus misericordias. Y cada noche podemos proclamar su fidelidad. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso, hermanos. Y cada día lo podemos experimentar. Y podemos acercarnos a Él confiadamente. Con nuestras debilidades, con nuestros fallos, cuando pecamos, cuando caemos, podemos venir delante de su trono, sabiendo que no vamos a ser rechazados. ¿Por qué? Porque Él nos comprende. Y Él es fiel y justo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, de toda maldad. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes